¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén muy bien. Mira, ya de estas semanas vamos a ver temas que corresponden básicamente a el asunto de las disciplinas filosóficas. Nosotros hemos estado comentando en semanas anteriores temas que corresponden a la historia de la filosofía en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina. Entonces, tú sabes de que la reflexión filosófica tiene que ver muchísimo con problematizar acerca de la realidad. Entonces, la filosofía se orienta a dar cuenta sobre el mundo. Y cuando la filosofía se da cuenta del mundo, está estableciendo una ontología, como también vamos a ver. Pero también la filosofía se orienta hacia la condición humana, hacia el hombre. Y cuando la filosofía se orienta hacia el hombre, genera antropología filosófica. Cuando la filosofía estudia el conocimiento y la verdad, hace noseología, la teoría del conocimiento. Cuando la filosofía reflexiona sobre la ciencia, pues realiza epistemología. Cuando la filosofía habla acerca de los valores, hace axiología, y cuando reflexiona sobre la moral, hace ética. También la filosofía, al abarcar muchos campos del conocimiento y de la realidad, puede reflexionar sobre estética, o sea, sobre la belleza. Puede reflexionar sobre la política y hacer filosofía política, sobre el arte y hacer filosofía del arte, etc. En este caso vamos a ver acerca de la antropología filosófica, la rama de la filosofía que reflexiona sobre la condición humana. Cuando hablamos de antropología filosófica y la condición humana, vemos básicamente tres problemas. El problema del origen, el problema de la esencia y el problema del sentido de la existencia humana. ¿De dónde proviene el hombre? ¿Cuál es el aspecto que distingue al hombre de otras especies y entidades? ¿Para qué vive el hombre? ¿Para qué está en el mundo? De una u otra manera, estos dos problemas intervienen en la tercera. Si yo considero que mi origen es Dios que me creó y lo hizo por amor, entonces el sentido de mi vida está orientado de una u otra manera a Dios, buscando portarme bien para que al final irme con Dios. Tanto así que cuando cometo pecados, yo hasta me puedo sentir mal porque siento que estoy faltando a lo que Dios me ha dado. Si yo considero de que soy producto de la evolución y que por consiguiente las especies luchan entre sí y al fin y al cabo yo soy una especie como los animales que luchamos, entonces puedo decir que entre los seres humanos luchamos. De ese modo yo puedo llevar una vida ligado con mi persona, con mi interés, con lo que llamamos egoísmo, porque al fin y al cabo mi amigo, mi hermano, yo lo puedo querer mucho, pero competimos, porque así es nuestra naturaleza. Entonces, nuestro origen biológico hace que yo vea al hombre de modo biológico. La esencia humana es biológica y por tanto mi sentido de mi vida está orientado a luchar por mi supervivencia. ¿Te das cuenta o no? Si yo considero de que el ser humano, si bien es cierto, provino de la evolución, pero es producto de sus relaciones sociales, como dice el marxismo, entonces entenderé que el hombre modela la sociedad, pero a la vez la sociedad modela al hombre. Que existe una relación dialéctica entre hombre y sociedad y por consiguiente es importante mejorar la condición de la humanidad, de la sociedad, para también mejorar mi condición. Entonces, en vez de pensar que estamos en una permanente guerra o una permanente competencia en la cual todos luchamos por algo, entonces quizás puedo establecer lazos de solidaridad, de mancomunidad, de colectivismo, y formar organizaciones que permitan ese cambio social. O sea, el sentido de mi existencia estará ligado con lo social, con el servir. Entonces, hay que tener claro esto, ¿no? Siempre
cuando hablamos del origen del hombre, ¿de dónde proviene el hombre? Cuando hablamos de la esencia del hombre, ¿qué distingue al hombre? Estos dos se vinculan con el sentido de la existencia humana. ¿Para qué estamos vivos? Ahora, no es fácil definir qué es el hombre. O sea, el ser humano, ¿qué se distingue? Ah, ya, profe, por la razón. Sí, seguro, así pensaban los griegos y piensa mucha gente. Pero, por ejemplo, ¿un bebito tiene racionalidad? No. O sea, un bebito hace cálculos matemáticos, hace inferencias. No, por favor. Entonces, si tú dices que el ser humano se caracteriza porque razona o porque piensa, ¿un bebé piensa? Una persona en estado vegetal piensa. ¿Sabe qué es estado vegetal? Cuando está así, como una plantita, no se mueve. Pura función orgánica. Que yo sepa, no piensa. Entonces no son humanos. No, pues sí son, profe. Entonces sigue la problemática. ¿Qué distingue al ser humano? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Te das cuenta o no? No es tan fácil en realidad definirlo. Ahora bien, cuando hablamos del ser humano, hablamos del origen del hombre. Tú en historia vas a abordarlo de manera histórica, geográfica. En filosofía lo abordamos como debe ser también, de manera filosófica, de manera totalizadora. O el hombre fue creado por Dios o el hombre es evolucionado. Punto. Entonces, ¿qué dice la religión, profesor? La religión dice de que Dios crea al hombre. Así está en la Biblia. Génesis, capítulo 2. Dios crea al hombre. Y si Dios crea al hombre, Dios le da un sentido a la existencia humana. Mira. Entonces, Dios te creó. Y cuando Dios te creó, Dios te da un sentido, te da una lógica, un porqué. Mucha gente dice, no, profe, si Dios no existiera, entonces ¿para qué estamos vivos? Así, ¿no? Profe, si Dios no existiera, ¿para qué estamos vivos? Ya, eso es lo que estoy diciendo, pues. Cuando Dios crea, le da un sentido al hombre. Entonces, bajo esa lógica, si Dios no existiera, la vida humana no tendría sentido. Claro. Así piensan los creacionistas. Así piensan los que dicen de que Dios nos creó a imagen y semejanza. Pero no solo eso. Que si Dios creó al hombre, profesor, ¿qué es crear? Ah, ya, buena pregunta. Crear es hacer algo desde la nada. Ex nihilo es la palabra latina que significa desde la nada. Cuando un carpintero hace una mesa, lo hace a partir de maderas, de troncos, de tablas. ¿El carpintero creó la mesa? No, no creó, construyó la mesa, pero no creó. Crear es sin materia prima, crear es desde cero, crear es desde la nada. Fueron los cristianos los que trajeron esa idea de creación a Occidente. Es bien curioso. Para los griegos, digamos, para Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, Demócrito, el mundo siempre estuvo ahí. Yo me acuerdo que una vez hablamos de esto con usted. Para los griegos, el mundo siempre estuvo ahí. Para ellos, la nada, el cero absoluto es imposible. Siempre tiene que haber algo. Siempre tiene que haber algo. La nada, así total, plena, absoluta, es imposible. Todo surge de algo. Todo surge de algo. Entonces los griegos no podían imaginarse siquiera la posibilidad de que algo tuvo que haber sido creado. No, nada que ver. ¿Cómo va a ser creado? ¿Qué es eso? Ni siquiera tenían el número cero como símbolo para sus matemáticas. Nada que ver. Para ellos el primer número es 1. ¿Te acuerdas? Pitágoras, Parménides. Claro, el 1. Todo parte de 1. Entonces, los griegos no podían ser creacionistas. El creacionismo llegó con la religión cristiana, con la mitología cristiana. Ahí empezó el asunto. Por ejemplo, con San Agustín. Pero no solo eso. Siguiendo con la lógica cristiana, si Dios crea, pues crea a las especies, a los animales y al hombre tal como los conocemos ahora. O sea, las jirafas siempre han sido así, jirafas con su cuello largo, desde que Dios los creó.
Los elefantes siempre han sido así, grandes, gorditos y con trompa. Siempre, siempre. Las ballenas siempre han sido así, con sus aletas, viviendo en los océanos. Siempre ha sido así. Igual ni hablar el hombre. El humano siempre ha sido así. O sea, el creacionista niega un proceso de cambios cualitativos. Y eso se llama fijismo, profesor. ¿Qué es un fijista, profesor? Su nombre lo dice. Es aquel que dice que todo lo que existe a nivel de especies es fijo, invariable. Que las plantas, los animales y el hombre siempre han sido así desde que Dios lo creó. Ahora bien, pero acá valga la aclaración. Valga la aclaración. Los griegos también eran fijistas. El griego, a la vez que desconocía la creación, no se imaginaba también un proceso de cambios cualitativos o de evolución. Entonces, ¿qué pensaba Aristóteles, por ejemplo? Que el mundo siempre ha sido así, con estos animales, con estas plantas, siempre. Punto y se acabó. Por eso que los griegos eran fijistas, pero no eran creacionistas. El mundo siempre estuvo así. ¿A qué voy entonces? Que si bien es cierto, el creacionismo te lleva a un fijismo, el creacionista es fijista, pero no todo fijista es creacionista. No todo fijista es creacionista. Los griegos eran fijistas, pero no creacionistas. Y te estaba comentando de que el creacionismo apareció con el judeocristianismo. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, después, cuando apareció el cristianismo, ya viene la filosofía moderna, viene Descartes, viene Newton, John Locke, y ellos también eran creacionistas y eran fijistas. Ellos pensaban no solamente los animales eran así desde que Dios los creó, sino también las montañas, el mar, el sol. Es como que estuviera Descartes, Isaac Newton, y se fueran pues a las playas del Perú, ¿no? A la costa de Lima, y viera el mar peruano, que el mar peruano es verdoso. Entonces, ¿qué diría Descartes y Isaac Newton? Que siempre, desde que apareció, desde que Dios lo creó, siempre el mar peruano fue verdoso. Siempre, siempre, siempre. Y siempre será verdoso. Eso es fijismo también. Entonces, una consecuencia de ser creacionista es ser fijista. En el caso de San Agustín, obviamente San Agustín, pues, ¿no? Dios crea. Y una vez hablamos de eso. Dios crea todo, inclusive al tiempo. Y como Dios crea el tiempo, Dios introduce el tiempo en el alma humana. Entonces, ¿quién tiene tiempo? El alma. Porque el alma es aquel que se da cuenta del pasado y del futuro. Solo tú te das cuenta y eres consciente de tu pasado y a dónde quieres llegar. El perro, el gato, el jabalí, el chanchito no hace eso. Solo el hombre. Lo que significa entonces que el tiempo está acá. Las montañas no tienen tiempo porque ni siquiera piensan. El único que tiene tiempo es el alma humana. Lo que se sigue entonces de que Dios, quien da el tiempo, quien crea el tiempo, Dios es atemporal, es eterno. ¿Me hago entender o no? Por tanto, preguntarse, dice San Agustín, sobre cosas como ¿qué hacía Dios antes de la creación? Eso es una barbaridad. No, pues. No hay eso. ¿Cómo que hacía Dios antes de la creación? No había... Esa pregunta es absurda, dice San Agustín. No tiene sentido. Ahora, pero alguien le puede preguntar a San Agustín, pero si Dios creó, ¿eso significa de que todas las especies aparecieron de pronto? Tú sabes, diría, mira, y eso es algo que de repente para ti es muy conocido. Tú sabes de que en la actualidad existen razas de perritos, de perros, que son resultado de que los seres humanos han ido cruzando a otras razas, ¿no? Entonces, a partir del cruce de diversas razas, aparecen ciertos perritos. Creo que los pug, esos perritos chiquititos, nuevos ñatos, fueron resultado de que los seres humanos comenzaron a combinar otras razas. También los caballos. Claro, el caballo salvaje es más chiquito y más robusto, como los ponis. El caballo que conocemos, ¿no es cierto? Es más, obviamente, más esbelto, más grande. Y eso ocurrió porque los seres humanos comenzaron a seleccionar la especie, ¿no?
y hacer pues de que el caballo tendría pues más tamaño y más fuerza y sea más esbelto, más musculatura. Entonces uno le podía preguntar a San Agustín ello, ¿no? Oye, San Agustín, una pregunta, tú que resucitas en el siglo XXI. Si Dios creó todo, entonces Dios también creó al caballo como lo ves. Como todo el mundo sabe, San Agustín, el caballo nunca fue así. Y hay registros de eso. Cuando Dios creó, porque tú dijiste, San Agustín, que Dios creó todo, Dios también creó al pug, a ese perrito chiquitito. Que yo sepa, el pug solamente tiene 100 años de existencia, por no decir menos. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios creó todo, pero no creó el caballo al pug? ¿O sí lo hizo? Y San Agustín dice, no. Lo que es cierto, Dios crea todo, eso no cabe duda. Todo, sin excepción, hasta el caballito, hasta el pug. Pero lo que sucede es que cuando Dios crea, Dios introduce en la naturaleza ciertas razones seminales, ciertas semillas, como cuando un jardinero, cuando cultiva, no aparece de pronto el árbol o la planta o el arbusto. Lo que hace el jardinero es poner una semilla. Entonces pone la semilla y con el paso de los meses aparece la plantita. Así de simple. Del mismo modo, Dios lo que hace es introducir en la naturaleza semillas lógicas. De tal modo que con el paso de los años aparecen los animales que hoy vemos. Entonces, ¿es cierto que Dios creó a los perros? Claro que creó a los perros. ¿Es cierto que Dios creó al caballo? Claro que creó al caballo. Pero cuando Dios creó a los perros, puso en los perros las razones seminales de los pug. Puso en el caballo la razón seminal del caballo moderno que ahora ves. Eso hizo que vengan los seres humanos, mezclaran ciertas razas de perros y crearan al pug. Y lo mismo ocurrió con el caballo. Entonces, San Agustín es famoso por plantear la teoría de las razones seminales, teoría que afirma de que los seres humanos tienen que haber observado un cambio en las especies, pero no por evolución, sino porque Diosito fue quien puso a las especies semillas para que éstas posteriormente generaran nuevas especies. Entonces, según el creacionismo, el hombre presenta un sentido. Dios crea al hombre y Dios le proporciona un sentido a la existencia humana que es volver a Dios. Entonces está vinculado el origen del hombre con el sentido de su existencia. Entonces, como ya lo saben, muchachos, la antropología filosófica reflexiona sobre la condición humana. Y básicamente tenemos tres problemas: el origen, la esencia y el sentido de la existencia humana. Cuando hablamos del origen del hombre, hablamos del creacionismo y el evolucionismo, básicamente. Y ahora estamos viendo el creacionismo. Aquella que dice que Dios crea al mundo, obviamente al hombre. Y crear es desde la nada. Y si Dios crea, entonces las especies no han cambiado desde que aparecieron. No, sí cambiaron. Y dice San Agustín, lo que pasa es que ese supuesto cambio se dio porque Dios introdujo a las especies razones seminales. Esa es la tesis básica del creacionismo.